En 1948, un hombre sin dinero, sin contactos y sin ninguna educación formal en negocios, se sentó en una habitación pequeña con un papel en blanco y comenzó a dibujar el plano de una empresa que todavía no existía. No el plano de lo que podía hacer con los recursos que tenía, el plano de lo que quería construir si los recursos existieran. Describió cada departamento. Describió el tipo de personas que trabajarían en cada uno. Describió los productos, los clientes, el volumen de operaciones. Lo describió todo con el nivel de detalle de alguien que ya había estado ahí. Ese papel, que nadie más vio durante años, fue la primera versión de una empresa que 20 años después empleaba a más de 400 personas. La diferencia entre ese hombre y los miles que tuvieron exactamente las mismas circunstancias objetivas en ese mismo momento no fue el capital. No fue la suerte. Fue que él entendía que el diseño mental precede a la construcción material, siempre, sin excepción. Este audiolibro se llama Primero se ve, luego se construye y empieza ahora. ¿Alguna vez has tratado de mejorar tu situación financiera sin tener una imagen clara y específica de a dónde exactamente quieres llegar? ¿Has tenido la sensación de estar remando con fuerza, pero sin saber con certeza en qué dirección va el barco? ¿Te has encontrado copiando las estrategias financieras de otros sin que ninguna termine de encajar porque en el fondo no están diseñadas para el destino específico que tú tienes en mente? Suponiendo que tengas un destino específico en mente, si alguna de esas preguntas te tocó de cerca, lo que estás a punto de escuchar va a reorganizar la manera en que te aproximas a tu vida financiera desde el nivel más fundamental que existe, el nivel del diseño. A lo largo de este material vas a entender por qué la mayoría de los planes financieros fracasan antes de producir resultados y qué tiene que cambiar para que el tuyo no siga el mismo camino. Vas a descubrir la diferencia entre dos tipos de pensamiento financiero que producen resultados radicalmente distintos. Y vas a aprender a usar el más poderoso de los dos de manera deliberada y sistemática. Y vas a recibir un conjunto de herramientas prácticas que puedes comenzar a aplicar hoy, sin necesitar más dinero del que tienes ahora, ni más tiempo del que ya dedicas a pensar en tu situación económica. Respira. Organiza tu atención. Y empecemos. Para entender por qué esto importa más de lo que parece a primera vista, necesitamos mirar con honestidad lo que ocurre cuando la mayoría de las personas intenta mejorar sus finanzas. El patrón más común funciona de la siguiente manera. Algo ocurre que genera urgencia, una deuda que se acumula, un mes especialmente difícil, una conversación que deja en evidencia la diferencia entre la situación actual y la situación deseada. Esa urgencia produce motivación. La motivación lleva a buscar información, artículos, videos, consejos de personas cercanas. La información produce un plan, o al menos la intención de un plan. Y ese plan, con frecuencia, dura entre 2 y 6 semanas antes de perder fuerza y quedar archivado junto con los planes anteriores que siguieron exactamente el mismo ciclo. Esto no ocurre porque la información sea mala, ocurre porque el plan está construido sobre una base inestable. La base de cualquier plan financiero que funcione en el tiempo no es la lista de acciones a tomar, es la imagen del destino al que esas acciones apuntan. Y cuando esa imagen no existe con suficiente claridad y suficiente detalle, el plan pierde dirección en cuanto la urgencia inicial se disipa, porque la urgencia puede iniciar el movimiento pero no puede sostenerlo. Lo que sostiene el movimiento en el tiempo es la claridad sobre a dónde se va y por qué ese destino vale la incomodidad del camino. Piensa en la diferencia entre dos personas que deciden aprender a manejar. La primera lo hace porque todos en su entorno manejan y se siente raro no saber. La segunda lo hace porque tiene un destino específico al que llegar y el transporte público no llega ahí. La primera puede perder la motivación en cuanto aparezca la primera dificultad real porque el objetivo era vago. La segunda va a perseverar a través de las dificultades porque cada obstáculo superado la acerca a un lugar concreto que puede imaginar con precisión. Las finanzas funcionan exactamente igual. La persona que ahorra porque se supone que hay que ahorrar va a encontrar mucho más difícil mantener el hábito que la persona que ahorra para comprar la casa específica que ya eligió.
en el barrio específico que ya visitó, con las características específicas que ya describió en detalle. El segundo no tiene más disciplina que el primero, tiene más claridad. Y la claridad es el combustible más sostenible que existe para el comportamiento financiero de largo plazo. El costo de construir planes financieros sin esa claridad de destino es enorme, aunque silencioso. Se mide en los años que pasan haciendo lo correcto sin llegar a ningún lugar concreto, porque ningún lugar concreto estaba definido. Se mide en la energía que se dispersa en múltiples objetivos simultáneos, ninguno de los cuales recibe suficiente atención como para materializarse. Se mide en la frustración acumulada de alguien que se esfuerza genuinamente y que sin embargo siente que el avance es esquivo e indefinido. Y el costo más silencioso de todos: las oportunidades que no se reconocen porque la mente no está programada para verlas. Este punto requiere explicación porque es contraintuitivo y es posiblemente el más poderoso de todo el material. La mente humana no procesa toda la información disponible en el entorno. No puede. La cantidad de datos sensoriales y cognitivos que bombardean el sistema nervioso en cada momento es incomparablemente mayor de lo que el cerebro puede procesar de manera consciente. Por eso el cerebro tiene sistemas de filtro que deciden qué información pasa al nivel consciente y qué información se descarta antes de que la conciencia la alcance. Y esos sistemas de filtro responden directamente a lo que la mente tiene programado como importante, como relevante, como relacionado con sus objetivos activos. Cuando tienes un objetivo financiero claro, específico y detallado, tu sistema de filtro comienza a destacar de manera automática la información del entorno que se relaciona con ese objetivo. Conversaciones que siempre estuvieron disponibles, pero que antes no registrabas. Artículos que pasaban frente a tus ojos sin activar ninguna atención. Personas cuya experiencia podría ser útil para lo que construyes. Conexiones entre ideas que antes no veías. Oportunidades que objetivamente existían en tu entorno, pero que tu mente no tenía programado reconocer porque no había un objetivo activo al que relacionarlas. Esto no es misticismo, es la descripción funcional de un sistema neurológico llamado sistema de activación reticular, que actúa como el filtro de relevancia del cerebro y que responde directamente a lo que la mente tiene instalado como prioritario. Es el mismo mecanismo que explica por qué cuando estás pensando en comprar un coche de un modelo específico, de repente comienzas a ver ese modelo en todas partes aunque siempre estuvo ahí. El coche no apareció de repente. Tu filtro se reprogramó para verlo. La implicación financiera de esto es directa y poderosa. Una mente sin objetivos financieros claros está operando con un filtro que no está programado para reconocer oportunidades financieras. Y un entorno lleno de oportunidades que una mente no puede ver es exactamente igual a un entorno sin oportunidades, porque el resultado práctico es el mismo. El reencuadre es este. Antes de buscar más dinero, más información o más estrategias, la inversión más rentable que puedes hacer en tu vida financiera es programar tu mente con la imagen más clara y más detallada posible del destino hacia el que quieres que esas estrategias te lleven. No como ejercicio motivacional, como acto de ingeniería cognitiva que cambia lo que tu mente puede ver, lo que puede reconocer como relevante y lo que puede conectar de maneras que antes eran imposibles, porque el filtro no estaba calibrado para hacerlo. Ese es el fundamento de todo lo que viene ahora. El primer elemento del sistema es la distinción entre dos tipos de pensamiento que producen resultados completamente diferentes en el territorio financiero. El primero es el pensamiento reproductivo. Tomar lo que ya existe, lo que ya se sabe, lo que ya se ha hecho, y combinarlo de maneras que producen soluciones conocidas para problemas conocidos. Es el tipo de pensamiento que la mayoría de las personas usa la mayor parte del tiempo cuando piensa en sus finanzas. Revisa lo que entra, revisa lo que sale, intenta reducir lo segundo para que haya algo de diferencia. Repite lo que funcionó antes, evita lo que no funcionó, opera dentro de los límites de lo conocido. El segundo tipo es el pensamiento generativo. La capacidad de imaginar posibilidades que todavía no existen en la realidad presente.
de concebir combinaciones y conexiones que no están disponibles en la experiencia pasada, de diseñar futuros que no son meras extrapolaciones del presente, sino saltos cualitativos hacia algo nuevo. Este tipo de pensamiento es el que produce avances financieros que no son incrementales, sino transformadores. Y es el tipo que la mayoría de las personas usa raramente en el contexto de sus finanzas, porque nadie les enseñó que era una habilidad aplicable a ese territorio. La confusión más común es creer que el pensamiento generativo requiere talento especial o circunstancias excepcionales. No las requiere. Requiere práctica y requiere el contexto correcto para que pueda ocurrir. Y el contexto correcto tiene componentes específicos que se pueden crear de manera deliberada. La microindicación para hoy sobre este primer elemento es esta. Dedica 20 minutos esta semana a sentarte sin ningún dispositivo, sin ninguna interrupción, con papel y bolígrafo, y escribir respuestas a esta pregunta. Si el dinero no fuera un obstáculo ahora mismo, ¿qué decisión financiera tomaría hoy que no estoy tomando? No para ignorar la realidad del dinero disponible, sino para separar por un momento la visión del destino de las limitaciones actuales del camino. Con frecuencia la claridad sobre el destino es exactamente lo que hace visible el camino que desde la perspectiva de las limitaciones actuales era invisible. El segundo elemento es el diseño de la visión financiera, con el nivel de detalle correcto. Hay una diferencia entre tener una aspiración financiera y tener una visión financiera. La aspiración es vaga. Quiero tener más dinero. Quiero ser libre financieramente. Quiero no preocuparme por el dinero. La visión es específica hasta el punto de que puedes describirla con la precisión de alguien que ya la está viviendo. La visión financiera tiene componentes concretos que necesitan definirse con claridad. El primero es el número, no un rango, un número específico. ¿Cuánto necesitas tener disponible para sentirte financieramente libre? ¿Cuánto necesita generar tu patrimonio de manera pasiva para que el trabajo sea una elección y no una obligación? ¿Cuánto necesitas tener ahorrado para sentir que tienes el colchón que buscas? Sin un número específico, el objetivo financiero no tiene forma. Y lo que no tiene forma no puede guiar decisiones concretas. El segundo componente es el tiempo, no cuándo me gustaría, sino cuándo, de manera realista y comprometida. Una visión sin fecha es un sueño. Una visión con fecha es un objetivo. Y los objetivos con fecha activan mecanismos de planificación que los sueños sin fecha nunca activan, porque sin una fecha, la mente no siente la urgencia que genera el movimiento. El tercer componente es el para qué. El dinero en sí mismo raramente es motivación suficiente para sostener el esfuerzo financiero a lo largo del tiempo. Lo que sostiene el esfuerzo es la claridad sobre para qué sirve ese dinero en el contexto de la vida que quieres vivir. La libertad de elegir cómo usar el tiempo. La seguridad de saber que una emergencia no va a destruir años de construcción. La capacidad de contribuir a algo más grande que las necesidades propias. La posibilidad de dar a las personas que más importan lo que no pudiste dar antes. Cuando el para qué es claro y es genuinamente significativo, el cómo encuentra sus propias respuestas con una velocidad que sorprende a quien lo experimenta. El tercer elemento es el uso deliberado de la imaginación como herramienta de resolución de problemas financieros. Esto va más allá de visualizar el destino. Implica usar la capacidad imaginativa de manera activa para generar soluciones a problemas financieros concretos que el pensamiento lineal no está produciendo. El proceso funciona de la siguiente manera. Toma un problema financiero específico que llevas tiempo sin resolver. No el problema en abstracto, sino su versión más concreta. No cómo genero más dinero, sino cómo puedo resolver esta necesidad específica de ingresos adicionales de X cantidad para esta fecha concreta. Luego, en un estado de calma deliberada, sin la presión de la urgencia inmediata, permites que la mente genere posibilidades sin filtrarlas por su viabilidad aparente. Escríbelas todas, sin evaluar, sin descartar, sin el filtro de lo que parece razonable o lo que has hecho antes.
En esa lista de posibilidades sin filtrar, con frecuencia aparecen ideas que el pensamiento racional habría descartado antes de terminar de formularse, pero que al examinarlas con más calma revelan un núcleo de posibilidad real. No necesariamente la idea exactamente como aparece, sino una versión adaptada de ella, una conexión que genera, una dirección que señala. Este proceso no produce resultados mágicos ni instantáneos. Produce la ampliación del espacio de soluciones disponibles. Y un espacio de soluciones más amplio produce decisiones mejores, no porque las decisiones sean tomadas de manera diferente, sino porque el menú del que se elige incluye opciones que el pensamiento puramente reproductivo nunca habría generado. La historia de prácticamente cualquier persona que ha dado un salto financiero significativo, no incremental sino cualitativo, incluye un momento de este tipo. Un momento en que una idea que inicialmente parecía poco seria o demasiado diferente de lo habitual, se tomó en serio el tiempo suficiente para revelar su potencial real. La mayoría de las grandes decisiones financieras de la historia empezaron como ideas que sonaban raras antes de sonar brillantes. El cuarto elemento es la práctica de la visualización financiera como herramienta de preparación conductual. Este no es el tipo de visualización que consiste en imaginar que el dinero llega sin hacer nada. Es un mecanismo específico de preparación mental que la psicología del deporte ha validado extensamente y que tiene aplicación directa en el territorio financiero. Los atletas de alto rendimiento visualizan sus actuaciones antes de que ocurran, no para hacer que el resultado sea mágicamente mejor, sino para preparar al sistema nervioso para ejecutar el comportamiento correcto cuando llegue el momento. Cuando el cerebro vive una experiencia imaginada con suficiente detalle y con suficiente carga emocional, los circuitos que corresponden a esa experiencia se activan de manera muy similar a como se activarían durante la experiencia real. Y los circuitos activados de manera repetida se fortalecen y se vuelven más disponibles para la ejecución futura. La aplicación financiera de esto es concreta. Antes de una negociación de salario, antes de una conversación con un posible inversor, antes de tomar una decisión de inversión significativa, antes de cualquier momento financiero de alta importancia, puedes usar la visualización para preparar al sistema nervioso para ejecutar el comportamiento correcto, en lugar de la reacción de miedo o de bloqueo que el sistema de alerta automático produciría sin esa preparación. La práctica tiene 3 pasos. Primero, defines con precisión cuál es el comportamiento correcto en esa situación específica. ¿Qué vas a decir? ¿Cómo vas a responder a la resistencia? ¿Qué postura vas a mantener? ¿Cuál es tu límite? ¿Y cómo lo vas a comunicar si es necesario? Segundo, visualizas esa situación con el máximo de detalle posible, incluyendo los elementos que normalmente generan dificultad, la pregunta incómoda, el silencio después de decir el número, la objeción que siempre aparece. Tercero, visualizas tu respuesta correcta a cada uno de esos elementos con la misma calma y precisión con que la ejecutarías si ya fuera completamente familiar. Esta práctica no garantiza el resultado externo, garantiza que el comportamiento que depende de ti esté más cercano a su versión óptima de lo que estaría sin la preparación. Y en el territorio financiero, donde muchas de las decisiones más importantes se toman en conversaciones bajo presión, esa diferencia puede traducirse en cifras significativas. Y aquí viene lo que casi nadie que trabaja sus finanzas aplica, aunque es el multiplicador más potente de todo el sistema. El quinto elemento es el diseño de lo que podríamos llamar el archivo de evidencia futura. Esto invierte la relación habitual entre la evidencia y la creencia de una manera que tiene fundamento en lo que sabemos sobre cómo aprende el cerebro. La relación habitual es, primero la evidencia, luego la creencia. Primero veo que algo es posible, luego creo que es posible para mí. El problema es que si esperas a tener evidencia de que tu objetivo financiero es alcanzable antes de creer que es alcanzable, nunca vas a tomar las acciones que producen esa evidencia. Es un círculo que se bloquea a sí mismo. El archivo de evidencia futura trabaja de manera diferente. Es una colección de materiales concretos y específicos que representan el destino financiero que buscas con el mayor realismo posible, antes de que ese destino sea una realidad.
No como afirmación positiva abstracta, sino como descripción detallada en primera persona de la vida financiera que quieres construir, escrita como si ya estuviera ocurriendo. El proceso es el siguiente. Tomas el tiempo necesario para escribir, con el máximo de detalle disponible, una descripción en primera persona de tu vida financiera, tal como quieres que sea dentro de un periodo de tiempo específico, no como deseo, como descripción de la realidad que estás construyendo. Describes la cifra de tus activos, la naturaleza de tus inversiones, cómo se siente tener ese nivel de claridad sobre tu situación económica, qué decisiones tomas desde ese lugar que hoy no puedes tomar, cómo afecta esa estabilidad a las otras áreas de tu vida. Con el nivel de detalle de alguien que está describiendo algo que ya existe, aunque todavía no exista. Este documento no es un texto de motivación, es un instrumento de calibración cognitiva. Cuando lo lees con regularidad, especialmente en los momentos de mayor receptividad del subconsciente como son los primeros y últimos minutos del día, estás alimentando los sistemas de filtro y reconocimiento de tu mente con información sobre lo que es relevante, lo que vale la pena atender, lo que merece ser reconocido como oportunidad. Y con el tiempo ese sistema de filtro, calibrado hacia la visión descrita, comienza a hacer exactamente lo que los sistemas de filtro hacen cuando están bien programados, destacar la información relevante que antes era invisible. El sexto elemento es la gestión de la brecha entre la visión y la realidad presente sin que esa brecha se convierta en fuente de desaliento. Esta es una de las habilidades más prácticas y más raramente desarrolladas en el camino del crecimiento financiero. Porque la brecha entre lo que quieres y lo que tienes ahora siempre existe. Y la manera en que esa brecha se interpreta determina si produce movimiento o parálisis. Hay dos maneras de experimentar la brecha. La primera es como deficiencia. Estoy tan lejos de donde quiero estar que el camino es demasiado largo y el esfuerzo no vale la pena. Esta interpretación produce desaliento que se convierte en inacción, que confirma la narrativa de que el avance es imposible. La segunda es como distancia navegable. Sé exactamente dónde estoy, sé exactamente a dónde voy, y la diferencia entre los dos puntos es el trabajo que tengo por delante. Esta interpretación produce planificación que produce movimiento, que produce progreso, que alimenta la motivación para continuar. La diferencia entre las dos no está en la brecha objetiva. La brecha puede ser exactamente la misma. Está en la relación mental con esa brecha. Y esa relación se puede gestionar de manera deliberada a través de dos prácticas simultáneas. La primera es lo que podríamos llamar el inventario honesto del punto de partida. No la versión dramática y catastrófica que el miedo produce. No la versión minimizada que la negación produce. La versión objetiva. Estos son mis activos actuales. Estas son mis deudas actuales. Este es mi ingreso actual. Este es mi gasto actual. Esta es la diferencia entre lo que entra y lo que sale. Números reales sin drama y sin minimización. Porque no puedes navegar desde un punto de partida que no conoces con precisión. La segunda práctica es lo que podríamos llamar el indicador de avance específico, un conjunto de 2 o 3 métricas concretas que mides de manera regular y que te indican si el movimiento en la dirección correcta está ocurriendo aunque el destino final todavía esté lejos. Si el destino es la libertad financiera completa en 10 años, el indicador de avance de este mes puede ser que el porcentaje de dinero invertido aumentó 1 punto, o que la deuda de consumo disminuyó en una cantidad específica, o que el fondo de emergencias alcanzó el siguiente umbral definido. Esas métricas intermedias hacen visible el progreso que de otra manera sería invisible, porque el destino final todavía está demasiado lejos para generar la satisfacción de sentirse cerca. El cerebro responde al progreso percibido con una liberación de dopamina que refuerza el comportamiento que produjo ese progreso. Sin métricas intermedias, el progreso existe, pero no es perceptible. Y el progreso que no se percibe no produce el refuerzo neurológico que sostiene el comportamiento en el tiempo. Las métricas intermedias no son burocracia financiera, son el mecanismo que hace sostenible el camino largo. El séptimo elemento es la práctica de lo que podríamos llamar el consejo imaginario. Esto puede sonar abstracto, pero tiene una aplicación concreta y verificable que vale la pena explorar. La idea es simple.
Cuando enfrentas una decisión financiera difícil o un problema para el que no tienes solución clara desde tu perspectiva actual, te preguntas cómo lo pensaría alguien cuya relación con el dinero es exactamente la que tú estás construyendo, no un gurú externo cuya situación es completamente diferente a la tuya. Una versión de ti mismo que ya llegó al destino que estás buscando, que ya tiene la claridad financiera que estás construyendo, que ya tomó las decisiones que tú todavía estás evaluando y que vive las consecuencias positivas de haberlas tomado. Esa versión de ti mismo, imaginada con suficiente detalle y consultada con genuina apertura, con frecuencia produce respuestas que tu perspectiva actual no puede generar. No porque haya magia en el proceso, sino porque el ejercicio te obliga a salir de la perspectiva del miedo, de la escasez y de las limitaciones actuales, y a adoptar temporalmente la perspectiva de quien ya está en el otro lado. Y desde esa perspectiva, muchas decisiones que desde la perspectiva actual parecen difíciles o arriesgadas, se ven con una claridad que el punto de partida no permite. La pregunta concreta para usar este elemento es: ¿qué haría la versión de mí mismo que ya construyó lo que estoy construyendo si enfrentara exactamente esta situación con exactamente estos recursos disponibles? La respuesta que aparece no siempre es la más cómoda, pero con frecuencia es la más correcta. Ahora hablemos de los obstáculos. Porque este sistema tiene coherencia, tiene fundamento y produce resultados cuando se aplica. Y aún así va a encontrar resistencia en el camino de casi cualquier persona que intente implementarlo. El primero es el escepticismo frente a la dimensión imaginativa de las finanzas. Las finanzas se perciben culturalmente como un territorio de números, de datos, de análisis fríos y de realismo estricto. La idea de que la imaginación tiene un rol estratégico en la construcción financiera puede parecer, desde esa perspectiva cultural, una concesión al pensamiento mágico o a la autoayuda de baja calidad. Ese escepticismo es comprensible, pero está basado en una comprensión incompleta de cómo funcionan realmente los procesos cognitivos que producen resultados financieros. La imaginación no reemplaza la acción. La precede y la orienta. Ningún arquitecto construye antes de diseñar. Ningún ingeniero fabrica antes de calcular. El diseño mental no es la etapa blanda y opcional que antecede al trabajo real. Es el trabajo real más fundamental, porque determina la calidad de todo lo que viene después. Aplicar esa misma lógica a las finanzas personales no es misticismo, es metodología. El segundo obstáculo es la dificultad de sostener la visión cuando la realidad presente presiona en sentido contrario. Hay momentos en que las circunstancias financieras inmediatas son tan demandantes que mantener la perspectiva del destino de largo plazo requiere un esfuerzo que parece injustificado. El mes difícil, la deuda que vence, el ingreso que no llegó, son todos inputs que empujan la atención hacia el problema presente y alejan la perspectiva del objetivo futuro. En esos momentos el sistema de visión financiera no es un lujo que se puede posponer. Es exactamente cuando más se necesita, porque es en los momentos de mayor presión cuando las decisiones se toman con peor calidad si no existe un norte claro al que anclar el proceso de deliberación. La persona que tiene claro su destino toma decisiones diferentes bajo presión que la persona que no lo tiene, aunque los recursos disponibles y las circunstancias sean idénticos. Esa diferencia en la calidad de las decisiones bajo presión acumulada en el tiempo es una de las variables más determinantes en el resultado financiero de largo plazo. La práctica concreta para mantener la visión bajo presión es reducirla a su forma más esencial. No la descripción completa y detallada, sino una frase, una imagen, un número concreto que capture la esencia del destino. Algo que se pueda recordar en 30 segundos, en el medio de cualquier crisis, y que sea suficiente para restablecer la perspectiva de largo plazo antes de tomar una decisión que afectará ese largo plazo. El tercer obstáculo es la tendencia a confundir el diseño con la ejecución y saltarse el primero para llegar al segundo. Hay personas que tienen una energía de acción tan alta que la idea de detenerse a diseñar con detalle antes de ejecutar les resulta frustrante. Prefieren empezar a hacer algo, lo que sea, antes de terminar de pensar. Esa energía de acción es valiosa, pero mal dirigida
produce el equivalente financiero de construir una casa comenzando por las paredes sin haber hecho los cimientos. La acción sin diseño previo produce movimiento, pero no necesariamente progreso. La persona que empieza a ahorrar sin saber para qué está ahorrando va a tener dificultades para sostener ese ahorro cuando aparezca la primera tentación de gastarlo. La persona que invierte sin entender en qué está invirtiendo ni por qué va a tomar decisiones reactivas cuando los mercados se muevan. La persona que busca ingresos adicionales sin tener claridad sobre cuánto necesita y para qué los necesita, va a dispersar su energía entre opciones que compiten entre sí sin llegar a ninguna con suficiente profundidad. El diseño no frena la acción, la hace más efectiva. Una semana de diseño claro puede hacer que los siguientes meses de acción produzcan más resultado que años de movimiento sin dirección. La inversión de tiempo en la fase de diseño no es tiempo perdido en la fase de ejecución. Es tiempo que se recupera multiplicado porque la ejecución ya no necesita corregirse constantemente. Y aquí viene algo que reencuadra toda la conversación sobre el esfuerzo y los resultados financieros. El esfuerzo aplicado en la dirección equivocada no produce el resultado correcto sin importar su magnitud. Esta es una verdad que suena obvia, pero que la mayoría de las personas no aplica a su propia vida financiera. Trabajan más horas sin preguntarse si esas horas están apuntando en la dirección del destino que quieren alcanzar. Ahorra más sin preguntarse si la estructura de ese ahorro está construida hacia el objetivo correcto. Reduce gastos sin preguntarse si la energía que consume esa reducción estaría mejor aplicada en expandir los ingresos. La visión financiera clara cambia no solo lo que se hace, sino la evaluación constante de si lo que se hace está apuntando al lugar correcto. Esa evaluación continua, alineada con un destino específico y bien definido, es el mecanismo que garantiza que el esfuerzo no se desperdicia. Y el esfuerzo que no se desperdicia, aplicado con consistencia durante el tiempo suficiente, produce resultados que el esfuerzo disperso nunca puede producir aunque su magnitud objetiva sea mayor. Hagamos una pausa ahora. Solo 20 segundos para hacer algo concreto. Cierra los ojos si puedes. Respira profundamente y deja que el aire llene los pulmones sin prisa. Ahora, en ese espacio de calma, trae a la mente la imagen más clara que puedas construir de tu vida financiera ideal dentro de 5 años. No lo que parece razonable esperar, lo que genuinamente quieres, con el mayor detalle posible. ¿Cómo se ve el número en tu cuenta? ¿Qué decisiones estás tomando desde ese lugar que hoy no puedes tomar? ¿Cómo se siente esa claridad en el cuerpo? Sostén esa imagen 10 segundos. Eso que acababas de ver es el punto de partida del trabajo que este sistema describe. Abre los ojos. Sigamos. Estamos llegando al cierre y es el momento de consolidar todo en ideas que guíen decisiones reales. La primera idea que debe quedarse contigo es que toda construcción financiera comienza en la mente antes de comenzar en la realidad. No como proceso abstracto o espiritual, como metodología concreta que precede a cualquier acción efectiva. La claridad del destino determina la calidad del camino, y el destino no se aclara solo. Se diseña, se define con precisión y se revisa con regularidad. La segunda idea es que tu mente tiene un sistema de filtro que destaca la información relevante para tus objetivos activos e ignora el resto. Un objetivo financiero claro y específico reprograma ese filtro para reconocer oportunidades, conexiones y recursos que sin ese objetivo son literalmente invisibles aunque estén presentes en tu entorno. Esta no es metáfora, es la descripción funcional de cómo trabaja el cerebro y tiene una implicación práctica directa. Definir el objetivo no es el paso que viene después de prepararse, es el paso que hace posible la preparación. La tercera idea es que hay 2 tipos de pensamiento disponibles para cualquier problema financiero. El pensamiento reproductivo que opera dentro de los límites de lo conocido y el pensamiento generativo que produce posibilidades fuera de esos límites. La mayoría de las personas usa casi exclusivamente el primero en el contexto financiero. Las que producen avances cualitativos, no solo incrementales,
Han aprendido a acceder al segundo de manera deliberada y a usarlo como herramienta de resolución de problemas que el pensamiento lineal no puede resolver. La cuarta idea es que la brecha entre donde estás y donde quieres llegar no es un problema, es un mapa de trabajo. Y los mapas de trabajo se navegan con métricas intermedias que hacen visible el progreso que sin ellas permanece invisible. El cerebro responde al progreso percibido. Sin la percepción del progreso, el comportamiento que lo produce se debilita. Las métricas intermedias no son burocracia, son el combustible que hace sostenible el camino largo. Y la quinta idea es que la diferencia entre las personas que construyen lo que imaginan y las que se quedan atrapadas en el espacio entre lo que quieren y lo que tienen no está en los recursos disponibles, no está en las circunstancias, no está en el talento innato, está en si el destino fue definido con suficiente claridad como para guiar decisiones consistentes en el tiempo. La claridad sostenida en el tiempo produce coherencia. La coherencia produce resultados, y los resultados construyen la evidencia que convierte lo que antes era visión en realidad verificable. Si llegaste hasta aquí, hiciste algo que la mayoría de las personas que buscan mejorar sus finanzas nunca hace. Consideraste seriamente que la dimensión del diseño mental no es secundaria a la acción, sino que la precede y la determina. Ese cambio de perspectiva, integrado de manera genuina, cambia la calidad de cada decisión financiera que tomes a partir de hoy. La frase con la que comenzamos este material tiene ahora el peso de todo lo que recorriste. Escríbela de nuevo en los comentarios. Veo lo que quiero construir y sé cómo llegar ahí, no como afirmación vacía, como declaración del estado mental desde el que a partir de hoy vas a aproximarte a tu vida financiera. El que ve con claridad antes de actuar, construye con precisión cuando actúa, y el que construye con precisión llega. Si este material te dio una perspectiva nueva, si organizó algo que estaba disperso o si encendió una dirección que estaba esperando claridad, suscríbete a este canal. Cada entrega está construida con el mismo estándar, principios sólidos, herramientas aplicables hoy y cero relleno. La próxima entrega te espera. Nos escuchamos pronto.